Bienvenido al canal. Ayúdanos a alcanzar la meta de 500 suscriptores, así que haz clic en suscribirte para apoyarnos. Y lo más importante, ¿qué episodio quieres ver por aquí? Deja tu idea en los comentarios. En agosto de 1941, el aire sobre las llanuras al suroeste de Leningrado no era de verano, sino de premonición. No existía la brisa suave de los campos rusos, ni el olor dulce de la cosecha madura para calmar los corazones. En su lugar, un presagio denso y metálico. El olor a diésel quemado y pólvora lejana flotaba pesado, un hedor a hierro y muerte que se aproximaba, insidioso, implacable. El sol, cuando se atrevía a perforar las nubes bajas y grisáceas, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre la vasta estepa, como los dedos delgados de un gigante dormido a punto de despertar en furia. Cada hoja en el abedul más alto parecía temblar, no con el viento, sino con un miedo ancestral que se infiltraba en la propia tierra. El suelo temblaba. No era un temblor natural de la tierra, sino una vibración profunda, gutural, como si la propia roca gritara de pavor. Bajo el peso de un poderoso avance, el suelo gemía. El rugido de cientos de motores de tanques Panzer, el estallido seco y constante de los cañones automáticos, las voces guturales de una vanguardia que se creía invencible. La Wehrmacht, la temible máquina de guerra nazi, avanzaba hacia el este con una confianza casi divina, barriendo todo a su paso, dejando atrás un rastro de humo, desolación y cuerpos. Sus ojos, implacables y fríos, fijos en Leningrado, la joya del Báltico, un premio que parecía al alcance de sus manos de hierro. La conquista era inminente. La arrogancia militar era palpable, casi visible en el horizonte polvoriento. Cada kilómetro conquistado, cada aldea silenciada y transformada en escombros humeantes, alimentaba la ilusión de una victoria rápida, de un blitzkrieg imparable. Los tanques Panzer, los blindados sobre orugas, las divisiones motorizadas, eran la punta de lanza de un imperio que creía tener el destino grabado en acero y sangre. Soldados alemanes, jóvenes y curtidos por la campaña en Europa, marchaban con la certeza de la superioridad aria, sus uniformes grises contrastando brutalmente con el verde sombrío y ocre del paisaje ruso. Sus pasos resonaban una promesa de conquista, un futuro de dominación sin fin, donde la resistencia sería solo una nota a pie de página insignificante, rápidamente borrada por la fuerza bruta. Pero bajo aquella superficie de poder aplastante y optimismo febril, algo se agitaba. No era solo el polvo levantado por los tanques o el eco distante de los gritos de los civiles, era una resistencia silenciosa, forjada en la resiliencia de un pueblo que conocía el dolor, el hambre y la pérdida, pero también la terquedad inquebrantable. Leningrado, una ciudad de millones, estaba en la mira, pero su caída no sería fácil. Entre la vanguardia alemana y su objetivo había más que solo kilómetros de tierra. Estaba la determinación de hombres y mujeres que se negaban a ceder, a doblegarse. Había un único punto en el mapa, un cruce de caminos olvidado, cerca de la pequeña Gatchina, que se convertiría en el escenario de un desafío inesperado, un duelo de titanes donde la lógica militar sería desafiada. Este era el preludio, no de una simple escaramuza o un breve enfrentamiento, sino de un combate épico que desafiaría la lógica militar, la propaganda nazi y la propia historia. Un enfrentamiento donde el coraje de pocos se enfrentaría a la fuerza aplastante de muchos. Un momento que grabaría para siempre el nombre de un hombre, un comandante de tanque soviético, un hombre de acero, y su tripulación en las crónicas de la guerra, transformando una batalla local en una leyenda de resistencia y sacrificio. El aire, pesado de humo y premonición, anunciaba la llegada del infierno sobre la tierra helada. Prepárense. La historia está a punto de desplegarse ante sus ojos, revelando la furia y la resiliencia humanas en su estado más puro y brutal. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivir el pasado como nunca antes. Descubre los secretos detrás de los mayores conflictos y de los héroes olvidados que moldearon nuestro mundo. Avanzaba la fuerza. La apisonadora de la Wehrmacht, alimentada por una creencia inquebrantable en su propia invencibilidad, parecía engullir el paisaje ruso
con un hambre insaciable. Columnas de tanques Panzer, los temibles PSK PFV-36 y cuarto, rugían como bestias mecánicas, sus motores diésel exhalando un olor acre que se mezclaba con el polvo levantado por las orugas y el olor a tierra recién removida. Soldados, los rostros sucios de hollín y sudor, pero los ojos aún brillando con la adrenalina de la victoria, avanzaban sin dudar. Cada ciudad tomada, cada puente asegurado, cada kilómetro de carretera recorrido, era un sello más en la profecía de una victoria rápida, de un triunfo total. El objetivo era claro: Leningrado, la joya del Báltico, un símbolo, un premio que encajaba perfectamente en la narrativa de dominación nazi. Para alcanzarla, la vanguardia alemana necesitaba atravesar Krasnogvardeysk, la antigua Gatchina, un nudo vital de carreteras y ferrocarriles. Era la puerta de entrada a la ciudad sitiada, un punto estratégico que los soviéticos no podían perder. Pero, para los comandantes alemanes, la resistencia parecía cada vez más esporádica, desorganizada. La euforia del Blitzkrieg, probada y comprobada en Polonia y Francia, infundía una confianza peligrosa. Creían que la defensa soviética era una cáscara vacía, a punto de desmoronarse al menor toque. Pero en las mentes de los estrategas soviéticos, la desesperación generaba astucia. La retirada no significaba rendición, significaba tiempo. Tiempo para preparar, para tramar, para transformar el paisaje familiar en un campo de batalla traicionero. Mientras los panzers avanzaban, el polvo de sus pasos cubría las discretas maniobras de una resistencia determinada. No habría una línea de frente continua, una defensa masiva que pudiera romperse. Habría trampas, puntos de estrangulamiento, emboscadas. Cada árbol, cada arbusto, cada curva del camino se convertiría en un potencial escondite, una guarida para el enemigo invisible. Y en uno de esos puntos, un cruce de caminos olvidados cerca de la aldea de Boiskovitsi, a menos de 20 kilómetros de Krasnogvardeysk, un hombre esperaba, el teniente Semyon Kolovanov, un gigante de complexión robusta y mirada penetrante, un veterano de las guerras de invierno, que emanaba una calma perturbadora. Su mando, 5 tanques pesados, KV-1, máquinas de acero colosal, verdaderos monstruos de guerra, con un blindaje de hasta 75 milímetros y un cañón de 76,2 milímetros que podía perforar el acero alemán como si fuera papel. Pero eran solo 5 contra una marea. Kolovanov sabía que la fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaba inteligencia, precisión, un plan que transformara la aparente desventaja en un arma mortal. Estudió el terreno, cada elevación, cada depresión, cada pantano. El olor húmedo de la tierra se mezclaba con el humo de los cigarrillos que consumía incesantemente. Eligió un punto, una curva en T en la carretera que conectaba Leningrado con Tallinn, escondida detrás de arbustos densos y árboles jóvenes. Un lugar perfecto para una emboscada. Sus tanques, camuflados con ramas y troncos, esperarían, silenciosos, invisibles. Se convertirían en parte del propio paisaje, depredadores al acecho, listos para asestar un golpe inesperado en el corazón de la fuerza alemana que se aproximaba con tanta arrogancia. El silencio era el arma, la paciencia, el escudo. La tensión era palpable, un peso en el aire antes de la tormenta. Kolovanov no buscaba la gloria personal, buscaba el sacrificio estratégico. Su misión, detener el avance, bloquear la carretera, ganar tiempo. Cada minuto ganado era una oportunidad más para que Leningrado se preparara, para que respirara. Sabía que el infierno estaba a punto de desatarse, pero estaba listo para enfrentarlo. Sus hombres, jóvenes y curtidos, le confiaban sus vidas. El rugido distante de los motores alemanes, antes un sonido de terror, ahora era la llamada a la caza. La esperanza, frágil como un hilo, estaba depositada en el coraje de un puñado de hombres y en sus máquinas de guerra, escondidas, esperando el momento exacto para dar la vuelta al juego. La confianza alemana sería puesta a prueba. La arrogancia chocaría con la resiliencia. La pesadilla estaba a punto de comenzar. El silencio, denso y opresivo, era una trampa en sí mismo. Kolovanov, dentro de la torreta de su KV-1,
Sentía el olor metálico del acero frío y el sudor tenso de su tripulación. El aire, antes pesado por el humo y el diésel lejanos, ahora era solo expectativa. Entonces, el sonido. No el rugido, sino el chirrido de las orugas, el tintineo del metal, la voz gutural de un oficial alemán, resonando, demasiado confiada. Una columna de tanques Panzer IV, seguida por vehículos de transporte de tropas y camiones de suministros, entraba en la curva en T, ajena, ciega a la muerte que los esperaba. La vanguardia, 2 tanques, parecía bailar bajo el sol bajo, como si la carretera fuera una alfombra roja extendida para su marcha triunfal. Los ojos de Kolovanov, fijos en la mira telescópica, eran de acero. Esperó. El primer tanque Panzer, un PSK-PFW IV, giró en la curva, exponiendo su flanco más vulnerable. El segundo lo seguía de cerca. Los alemanes reían, conversaban, fumaban. No había centinelas avanzados, no había reconocimiento adecuado. La arrogancia, siempre la arrogancia. Kolovanov respiró hondo. El olor a pólvora ya parecía impregnar el aire incluso antes del primer disparo. Dio la orden. ¡Fuego! El cañón de 76,2 milímetros del KV-1 de Kolovanov escupió fuego y acero. Un estruendo ensordecedor rasgó el silencio, seguido de un destello cegador. El proyectil perforó el blindaje lateral del Panzer IV líder como si fuera mantequilla. Una explosión interna. Humo negro y espeso brotó de las escotillas abiertas, seguido de gritos agonizantes que fueron rápidamente ahogados por el rugido de las llamas. El tanque alemán, ahora una antorcha viviente, se tambaleó y se detuvo, bloqueando la carretera. Una barrera de metal en llamas, una advertencia tardía. El caos estalló. Los soldados alemanes, antes relajados, fueron presa del pánico. El olor a metal quemado, a diésel y a carne chamuscada invadió el aire, mezclándose con el pavor. ¡Alarma! ¡Emboscada! Los gritos de mando se mezclaban con los de terror. Los tanques de atrás intentaron maniobrar, pero la carretera estrecha y el tanque en llamas al frente eran una trampa perfecta. El PSK-PFW IV que seguía al primero intentó retroceder, pero fue alcanzado de lleno por el segundo KV-1 de Kolovanov, comandado por el teniente M.I. Yevdokimenko. Otra explosión, más humo, más gritos. La carretera se convirtió en un cementerio de metal y fuego. Desde su escondite, el KV-1 de Kolovanov continuó disparando con una precisión brutal. No apuntaba solo a los tanques, sino a los camiones de transporte de tropas, a los vehículos de suministros. Cada proyectil era un martillo de guerra, aplastando la espina dorsal de la columna alemana. El sonido de los cañones de los KV-1 resonaba, un ritmo infernal de destrucción, mientras el metal se retorcía y explotaba. Gritos de dolor, órdenes desesperadas, el bramido de los motores intentando una fuga imposible. De repente, la confianza alemana se había deshecho en terror. Los tanques alemanes restantes intentaron reaccionar, disparando ciegamente contra los arbustos de donde provenían los disparos. Sus proyectiles, sin embargo, rebotaban en el grueso blindaje de los KV-1, ineficaces. Era una danza macabra de acero y fuego, donde un lado era el cazador invisible y el otro, la presa acorralada. Kolovanov, con una calma casi sobrenatural, instruía a su tripulación. «Siguiente objetivo, ese vehículo de mando, ¡fuego!». Y el cañón respondía, una y otra vez, una sinfonía de muerte que rasgaba la tarde de agosto. En pocos minutos, la carretera estaba irreconocible. Decenas de vehículos alemanes, algunos en llamas, otros simplemente retorcidos y silenciosos, formaban una barricada grotesca. Cuerpos esparcidos por el suelo, algunos inmóviles, otros intentando arrastrarse hacia la seguridad de los arbustos, solo para ser alcanzados por ráfagas de ametralladora de los KV-1. El olor a carne quemada, a combustible y a sangre, flotaba en el aire, denso y nauseabundo. El infierno había descendido sobre la carretera de Voiskovitsi, y Kolovanov era su maestro implacable. Los alemanes supervivientes, conmocionados y desorientados, intentaban organizar una contraofensiva, pero era demasiado tarde. La emboscada había sido perfecta, rápida y devastadora.
La columna había sido diezmada antes, incluso de que pudieran entender qué estaba sucediendo. Kolobánov y su tripulación, a pesar del calor sofocante y el olor a pólvora que invadía el compartimento, mantenían la concentración. Sabían que la batalla no había terminado. Aquella era solo la primera oleada. La punta de lanza del terror nazi había sido rota, pero la guerra estaba lejos de acabar. La pesadilla para los alemanes apenas había comenzado. La pesadilla para los alemanes apenas había comenzado. Lo que antes era una marcha confiada, ahora era una masa confusa de acero retorcido y carne triturada. Los supervivientes de la columna alemana, aturdidos y desmoralizados, se tambaleaban entre el humo y los escombros. El olor a metal quemado, diésel y sangre, era tan denso que parecía sofocar cualquier pensamiento racional. Soldados gritaban órdenes que nadie oía, otros simplemente lloraban, poseídos por el terror de una emboscada tan súbita y brutal. La disciplina prusiana, tan alardeada, se desmoronaba bajo el fuego despiadado de los tanques invisibles. Dentro de los Panzers que aún no habían explotado, la tripulación intentaba desesperadamente girar sus torretas, buscando un objetivo en el denso follaje. Pero era inútil. Los proyectiles soviéticos venían de puntos inesperados, con una precisión quirúrgica. El sonido de los disparos de los KB-1 era un trueno seco, seguido por un impacto devastador que hacía temblar a los tanques alemanes y explotar en un destello infernal. Los gritos de los hombres atrapados dentro de los vehículos en llamas eran un lamento gutural que se mezclaba con el rugido del fuego y el estallido de las municiones explotando. Era una masacre fría y calculada, orquestada por un enemigo que parecía conocer cada palmo de aquella tierra. Kolobánov, en el interior de su KV-1, era la personificación de la calma en medio del pandemonio. Sus ojos, rojos por el humo y el agotamiento, jamás vacilaban. Cada orden era clara, concisa, implacable. Uno más a la derecha, fuego, y el cañón respondía, una y otra vez, su violento retroceso sacudiendo todo el compartimento, el olor acre de la pólvora llenando los pulmones. Su tripulación, una máquina bien engrasada de destrucción, cargaba los pesados proyectiles con una velocidad asombrosa, apuntaba con una precisión mortal. No había espacio para la duda, para el miedo, solo la misión, detener el avance, costara lo que costara. La columna alemana, ahora completamente inmovilizada, intentaba desesperadamente zafarse de la trampa. Algunos soldados de infantería, antes montados en sus vehículos, ahora se arrojaban al suelo intentando encontrar cobertura detrás de los vehículos en llamas o en los arbustos. El fuego de las ametralladoras de los KV-1 barría la carretera, cegando vidas con una eficiencia brutal. El sonido de las ráfagas era un zumbido mortal, un contrapunto al estruendo de los cañones. La sangre manchaba el polvo, mezclándose con el barro, transformando el paisaje en un cuadro de horror surrealista. Al otro lado, los otros 4 KB-1 de Kolobánov también entraban en acción, cada uno en su propia posición estratégica, atacando a otras columnas alemanas que intentaban flanquear o retroceder. El teniente Degtyaryov, el teniente Sergeyev, el teniente Lastochkin y el teniente Yevdokimenko, cada uno de ellos replicaba la táctica de Kolobánov, transformando las carreteras secundarias en mataderos. Sus disparos eran menos un ataque y más una ejecución metódica. El paisaje otrora pacífico de campos y bosques ahora era un infierno de acero, fuego y gritos de agonía. La comunicación alemana colapsó. La radio estaba muda o solo transmitía estática y gritos. Los comandantes de campo no podían entender la escala del desastre. Informes fragmentados llegaban. Hemos perdido la vanguardia. Fuego pesado desde el flanco. Estamos rodeados por tanques pesados. La confusión era el arma más potente de los soviéticos en ese momento. La arrogancia inicial se había transformado en una desesperación ciega. Creían que estaban enfrentando una fuerza aplastante, no solo 5 tanques bien posicionados y un comandante genial. Los alemanes intentaron una contraofensiva desesperada. Soldados de infantería armados con granadas antitanque intentaron acercarse a los KB-1 arrastrándose por la zanja, pero los artilleros de los tanques soviéticos, entrenados para tal escenario, los abatían antes de que pudieran acercarse.
Algunos lograron lanzar sus granadas, pero el blindaje del KV-1 era impenetrable. Las explosiones en los costados del tanque eran meros rasguños, un irritante ruido metálico que no detenía a la máquina de guerra soviética. Era como atacar una fortaleza de acero con piedras. La tensión dentro del KV-1 de Kolobánov era casi insoportable a pesar de la calma aparente. Cada miembro de la tripulación sentía el agotamiento, el olor a sudor y pólvora, el calor infernal generado por los disparos continuos. Pero la adrenalina, la conciencia de que estaban marcando la diferencia, los impulsaba. Eran el último bastión, la última esperanza. Y con cada Panzer que explotaba, cada camión que se convertía en un montón de hierro en llamas, cada grito de un enemigo que se silenciaba, sentían una gota de victoria, un alivio sombrío en medio de la carnicería. La emboscada de Kolobánov no era solo una batalla militar, era un golpe psicológico. La invencibilidad de la Wehrmacht estaba siendo desenmascarada, no por un vasto frente, sino por un puñado de hombres y sus máquinas. El pavor se extendía por las filas alemanas como una enfermedad. La confianza que los impulsaba desde el inicio de la guerra ahora se transformaba en miedo. El núcleo del conflicto no era solo el choque de acero, sino el choque de voluntades, donde la resiliencia soviética comenzaba a corroer la arrogancia nazi, transformando el avance en una pesadilla sin fin. El núcleo del conflicto se profundizaba, no solo en el acero retorcido y la tierra ensangrentada, sino en la mente de los hombres. Para los soldados alemanes, la realidad se desintegraba. El Blitzkrieg, antes una promesa de gloria rápida, se había transformado en un abismo de desesperación. Lo que antes era una columna organizada, ahora era un amontonamiento caótico de tanques en llamas, camiones destruidos y hombres en pánico. El aire, saturado por el olor metálico de sangre, pólvora y diésel quemado, era tan denso que parecía sofocar cualquier soplo de esperanza. Los gritos de los heridos, antes ahogados por el rugido de los motores, ahora eran lamentos que resonaban en el paisaje devastado, un coro de agonía que la muerte aún no había silenciado. Soldados alemanes, antes confiados en sus uniformes grises y sus esvásticas, se arrastraban por el barro y los escombros, aterrorizados. Sus rostros, antes curtidos por la guerra, estaban ahora pálidos y contraídos por el miedo. Algunos intentaban responder al fuego, pero sus disparos eran disparos ciegos contra un enemigo invisible, un eco fútil de su impotencia. Otros, en estado de shock, solo miraban a los camaradas en llamas, a los tanques perforados que vomitaban humo negro y grasiento, presenciando la aniquilación de su propia fuerza, la destrucción de su orgullo. La disciplina, antes una roca, se desmoronaba en arena. Dentro de los KV-1, la atmósfera era una mezcla de tensión y agotamiento. Kolobánov, impasible, continuaba dirigiendo a su tripulación. El artillero, Andrei Yusov, un joven con nervios de acero, disparaba con una precisión casi sobrenatural. Cada proyectil era cuidadosamente seleccionado, cada objetivo, una sentencia de muerte. Apuntaba a las áreas más vulnerables de los tanques alemanes, los flancos, la retaguardia, las torretas, asegurando que cada disparo contara. El sonido del disparo era como un trueno enjaulado dentro del compartimento, seguido por el rebote metálico del proyectil y el estruendo de la explosión afuera. El olor a pólvora quemada era constante, impregnando la ropa, la piel y el cabello. Mientras tanto, los otros 4 KV-1, siguiendo el plan meticuloso de Kolobánov, continuaban interceptando y destruyendo a las otras columnas alemanas que intentaban avanzar por las carreteras secundarias. El teniente Degtyaryov, al norte, transformaba un bosque en un infierno de fuego y humo, sus proyectiles rasgando el follaje y alcanzando a los blindados alemanes que intentaban flanquear. Al sur, el teniente Sergeyev y su tripulación se abrían paso a través de una columna de infantería motorizada, los disparos de ametralladora barriendo despiadadamente a los soldados que intentaban dispersarse. La destrucción era total, ya no había avance, solo la lucha desesperada por sobrevivir. Los camiones de suministros cargados de munición y combustible explotaban en espectaculares bolas de fuego, esparciendo escombros y horror. El asfalto de la carretera estaba agrietado y carbonizado,
marcado por cráteres y los rastros de aceite y sangre. Los árboles alrededor estaban chamuscados, sus hojas meciéndose con la brisa caliente y fétida que soplaba sobre el campo de batalla. No había civiles en aquel cruce de caminos, pero la destrucción era un presagio de lo que aguardaba a las aldeas y ciudades cercanas, un recordatorio vívido de la brutalidad que la guerra traía consigo. La comunicación alemana, ya precaria, había colapsado. Las radios que antes crepitaban con órdenes e informes, ahora estaban mudas o transmitían solo estática y el eco distante de las explosiones. La cadena de mando estaba rota. Nadie sabía qué estaba sucediendo, ni de dónde venía el ataque. La creencia inicial de que se trataba de una fuerza aplastante soviética, una contraofensiva masiva, solo aumentaba el pánico. La idea de que solo 5 tanques, bien posicionados y comandados por un genio táctico, pudieran infligir tal devastación era inconcebible para la mentalidad militar alemana. Para los hombres de Kolobánov, cada disparo era un acto de resistencia, un grito silencioso contra la invasión. Eran el escudo, el muro de acero que impedía el avance. El agotamiento era inmenso, pero la determinación era aún mayor. El compartimento del tanque estaba caliente, húmedo y apestaba a sudor y pólvora, pero continuaban. No era por gloria, sino por supervivencia, por la patria, por Leningrado. La batalla principal en el cruce de caminos duró poco más de media hora, pero para los alemanes pareció una eternidad. 33 tanques Panzer, varios camiones, vehículos de mando y artillería fueron destruidos. La carretera estaba bloqueada por una pila de metal en llamas, un monumento a la arrogancia y a la resiliencia. Los pocos supervivientes alemanes que no fueron asesinados o capturados intentaron dispersarse por los campos y bosques, tambaleándose en busca de seguridad, pero la mayoría estaba perdida, desorientada y sin esperanza. Habían caído en una trampa, un cerco de fuego y acero orquestado con una precisión implacable. El avance nazi hacia Krasnogvardeysk había sido detenido, no por una división entera, sino por un puñado de hombres en 5 tanques. El coste humano era incalculable, pero el mensaje era claro. Rusia no caería fácilmente. El infierno se había desatado, pero no era el infierno que los alemanes esperaban. Era un infierno de su propia creación y estaban atrapados en él. La trampa se había cerrado. La trampa se había cerrado. Para el alto mando alemán, un silencio ensordecedor cayó sobre los canales de comunicación. El avance que parecía imparable, ahora era una interrogación sangrienta. Informes dispersos, incoherentes, comenzaban a llegar, hablando de pérdidas masivas, de una resistencia inesperada y de tanques invulnerables. La realidad en el terreno era aún más brutal. La carretera hacia Krasnogvardeysk, antes una arteria vital para el Blitzkrieg, se había transformado en un cementerio humeante. Los vehículos destruidos formaban una barricada infranqueable, un laberinto de acero retorcido y cuerpos mutilados. El olor a muerte era palpable, un manto pesado que cubría el paisaje otrora verde. Los soldados alemanes que sobrevivieron a la emboscada inicial estaban aislados, dispersos y aterrorizados. La confianza que los había impulsado durante cientos de kilómetros ahora se evaporaba bajo el calor de las llamas y el eco de los gritos de sus camaradas. Algunos intentaban arrastrarse fuera de la zona de muerte, deslizándose por zanjas o escondiéndose detrás de cualquier cobertura disponible, sus uniformes grises manchados de sangre y hollín. La idea de que una fuerza tan pequeña pudiera infligir tal daño era incomprensible, corroyendo la moral de hombres acostumbrados a victorias fáciles. Se sentían rodeados, atrapados en una trampa sin salida, aunque los atacantes fueran solo un espejismo de acero soviético. La escasez de suministros, aunque no era inmediata, era una amenaza creciente. Muchos de los camiones de transporte habían sido destruidos, sus cargas de munición, combustible y raciones convertidas en cenizas o esparcidas por el campo de batalla, sin reabastecimiento, sin refuerzos que pudieran atravesar el bloqueo de fuego y acero. La situación de los elementos avanzados de la Wehrmacht se volvía insostenible. La noche prometía traer no solo el frío de agosto, sino también el hambre y la sed, exacerbando la desesperación, el pavor al enemigo invisible,
La sombra de los tanques KV-1, que parecían surgir de la nada y desaparecer con la misma rapidez, transformaba cada arbusto, cada sombra, en una potencial amenaza. Mientras la columna principal alemana estaba inmovilizada, los otros 4 tanques de Kolobánov continuaban su misión mortal en las carreteras secundarias. Cada uno de ellos, un punto de resistencia inquebrantable, replicaba el éxito del comandante. Las columnas de reconocimiento y flanqueo alemanas que intentaban rodear el bloqueo principal encontraban su propio infierno. El teniente Degtyaryov, por ejemplo, destruyó 4 tanques más y 2 vehículos, mientras que Sergeyev, Lastochkin y Yevdokimenko añadían más de una decena de vehículos al recuento de destrucción. El impacto psicológico era catastrófico. Los alemanes no se enfrentaban solo a un bloqueo, sino a una red de emboscadas, un laberinto de muerte donde cada camino llevaba a la aniquilación. La sensación de aislamiento era abrumadora. Las comunicaciones por radio estaban comprometidas, las líneas telefónicas cortadas. Los comandantes de campo alemanes, acostumbrados a un flujo constante de información y apoyo aéreo, estaban ahora ciegos y sordos. La coordinación se deshizo en pánico. No había cómo pedir refuerzos eficaces, ni cómo coordinar una retirada ordenada. Cada pelotón, cada compañía, estaba por su cuenta, luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La superioridad aérea alemana, tan decisiva en otros frentes, era inútil contra tanques camuflados y escondidos, que atacaban y desaparecían antes de que cualquier avión pudiera ser llamado. El impacto en los civiles, aunque no directamente en el cruce de Kolobánov, se sentía en las villas y aldeas cercanas. El rugido distante de las batallas, las columnas de humo oscuro que se elevaban al cielo, eran presagios de un futuro sombrío. Familias enteras, alertadas por los sonidos de la guerra, comenzaban a abandonar sus casas, cargando lo que podían, convirtiéndose en refugiados en su propia tierra. El miedo a la ocupación nazi, a las atrocidades que venían con ella, era una carga pesada. La esperanza, frágil, residía en la resistencia, en aquellos pocos que se atrevían a desafiar el avance aparentemente invencible. Dentro del KV-1 de Kolobánov, el silencio inmediato posterior a la batalla era casi tan opresivo como el pandemonio anterior. El olor a pólvora aún era fuerte, mezclado con el sudor y el calor. La tripulación, exhausta pero con una extraña euforia, revisaba los sistemas, recargaba el cañón, limpiaba la mira. Usov, el artillero, se frotaba los ojos, con la visión borrosa por el humo y la tensión. El conductor, Iván Kiselev, sentía las vibraciones del motor que aún funcionaba, una promesa de que la máquina había resistido. Habían cumplido su misión, habían detenido el avance, pero sabían que la victoria era solo parcial. El enemigo todavía estaba allí, herido, pero no muerto. Cayó la noche, trayendo consigo un frío cortante y una oscuridad casi absoluta. Las llamas de los tanques alemanes destruidos iluminaban el escenario macabro, proyectando sombras danzantes sobre los cuerpos y los escombros. Para los alemanes atrapados, era una noche de terror. Sin fuego para calentarse, sin comida, sin esperanza de rescate inmediato. Cada ruido en el bosque, cada crujido de rama, era una amenaza. La moral estaba destrozada. El colapso físico y moral era inevitable para muchos, mientras el frío se infiltraba en sus huesos y el horror de la carnicería se instalaba en sus mentes. La trampa ahora era un cerco de desesperación y muerte lenta. La arrogancia inicial de los invasores había sido brutalmente aplastada por una resistencia inesperada. Lo que se esperaba que fuera una marcha triunfal se transformó en una pesadilla de aislamiento y aniquilación. Kolobánov y sus hombres no solo destruyeron una columna blindada, rompieron la columna vertebral psicológica de una parte del avance alemán, plantando una semilla de duda y miedo en las mentes de quienes se creían invencibles. El cerco de fuego y acero había dado paso a un cerco de pavor, donde el enemigo aún invisible parecía omnipresente, esperando la menor señal de movimiento para asestar un nuevo golpe. La noche prometía ser larga e implacable para los que estaban atrapados en el infierno de Boiskovitzy. La noche en Boiskovitzy no trajo alivio,
sino una profundización del pavor. Para los soldados alemanes atrapados en la trampa, la oscuridad era un enemigo tan implacable como los tanques soviéticos invisibles. El frío de la madrugada de agosto penetraba los uniformes y el olor persistente a muerte y metal quemado infestaba el aire. El silencio, ocasionalmente roto por crujidos de metal enfriándose, o el gemido distante de un herido, era ensordecedor, amplificando cada latido del corazón aterrorizado. Los comandantes de campo, antes orgullosos y confiados, ahora se enfrentaban a un dilema imposible. Avanzar era un suicidio, retroceder, una humillación y una logística casi impracticable bajo el fuego enemigo. Intentos desesperados por romper el cerco comenzaron bajo el manto de la oscuridad. Pequeños grupos de infantería, armados con granadas y ametralladoras, intentaron escabullirse por los lados de la carretera, buscando flanquear los supuestos puntos de emboscada. Pero la vigilancia soviética era implacable. Centinelas posicionados estratégicamente, probablemente soldados de infantería acompañando a los KB-1 o exploradores locales, identificaban los movimientos. Disparos esporádicos de fusil y ráfagas de ametralladora, cortando la oscuridad, cegaban vidas alemanas antes de que pudieran siquiera acercarse. El terror al enemigo omnipresente se confirmaba. No era solo una barrera, era una pared de acero y plomo. Dentro del KB-1 de Kolovanov, la tripulación mantenía una vigilia tensa. El agotamiento era un enemigo silencioso, pero la adrenalina y la responsabilidad mantenían a todos alertas. Iván Kiselev, el conductor, revisaba los controles, asegurando que el tanque estuviera listo para un movimiento rápido si fuera necesario. Nikolai Rodnikov, el cargador, limpiaba la culata del cañón, el olor a aceite y pólvora llenando el pequeño espacio. Cada hora que pasaba, Kolovanov revisaba el mapa, reevaluando los puntos de defensa, anticipando las próximas maniobras del enemigo herido. Sabía que la Wehrmacht no aceptaría la derrota tan fácilmente. Una contraofensiva era inevitable, un rugido de furia antes de la rendición o retirada. Al amanecer, la escena era de devastación. La luz grisácea del día revelaba la extensión de la masacre. Decenas de vehículos alemanes en ruinas, cuerpos esparcidos, el asfalto de la carretera manchado de sangre seca y aceite. Los pocos tanques Panzer que habían sobrevivido a la emboscada inicial estaban paralizados, muchos con sus torretas giradas en ángulos imposibles, sus tripulaciones muertas o en estado de shock. La moral alemana estaba en su punto más bajo. La idea de que aquella fuerza de élite pudiera ser detenida y tan brutalmente por una resistencia tan limitada era un golpe devastador para la psique invasora. La decisión de retroceder, o al menos de intentar rodear la trampa, comenzó a tomar forma entre los comandantes alemanes supervivientes. La obstinación inicial de romper a toda costa daba paso a una sombría evaluación de la realidad. Las pérdidas eran insostenibles y el objetivo de avanzar rápidamente hacia Krasnogvardeysk estaba irremediablemente comprometido. Pero la retirada no sería fácil. Los otros 4 KV-1 de Kolovanov todavía estaban en sus posiciones, vigilando las rutas alternativas, listos para asestar nuevos golpes. La red de emboscadas, tejida con maestría, transformaba cada camino en un potencial campo de batalla. El teniente Degtyaryov, al norte, observaba el movimiento de un convoy alemán que intentaba una ruta de desvío por un camino de tierra. Sus hombres estaban listos. La orden de Kolovanov era clara: no les permitan pasar, y no lo permitirían. El cañón del KV-1 de Degtyaryov disparó, resonando el trueno que había marcado la noche anterior. Otro Panzer explotó, seguido por un camión de suministros que se convirtió en una bola de fuego, bloqueando nuevamente la ruta. El mensaje se reiteraba. Voiskovitsi era una zona de exclusión, un cementerio para el avance nazi. Para los civiles en las aldeas cercanas, la mañana trajo una mezcla de alivio y pavor renovado. Las columnas de humo aún se elevaban al cielo, pero los rugidos incesantes de la batalla habían disminuido. Rumores de una victoria soviética, por más improbable que pareciera, comenzaban a circular, portando una frágil esperanza. Pero la visión de los refugiados que llegaban de las áreas más cercanas al frente, con sus rostros marcados por el miedo y la pérdida,
era un sombrío recordatorio de la realidad de la guerra. La resiliencia humana estaba siendo puesta a prueba, no solo en el campo de batalla, sino en cada hogar, en cada corazón que aguardaba el desenlace de aquel conflicto épico. La batalla de Boiskovici no era solo un enfrentamiento militar, era un símbolo de la capacidad de un puñado de hombres armados con determinación e inteligencia táctica de detener a una fuerza aplastante. Kolobánov y sus camaradas habían demostrado que el Blitzkrieg no era invencible, que la voluntad de resistir podía quebrar el acero y la arrogancia. La rendición o retirada alemana no sería una huida fácil, sería una lección brutal, grabada a fuego y sangre en las mentes de quienes se atrevían a subestimar la tierra rusa. El clímax se acercaba, pero la historia de aquella resistencia aún se estaba escribiendo, con cada disparo, cada vida sacrificada, cada instante de coraje en medio del caos. El clímax se acercaba, pero la historia de aquella resistencia aún se estaba escribiendo, con cada disparo, cada vida sacrificada, cada instante de coraje en medio del caos. La mañana trajo un sol pálido, pero no la claridad para los comandantes alemanes. La confusión persistía, intensificada por los informes fragmentados y contradictorios que llegaban. Lo que era un avance rápido e implacable se había transformado en un atolladero de acero y carne. Cada hora, la presión aumentaba, se daban órdenes contradictorias, y la coordinación, antes la espina dorsal del Blitzkrieg, ahora era una quimera. La arrogancia inicial, el desdén por el enemigo eslavo, se deshacía bajo el peso de tanques destruidos y cuerpos en descomposición. Se orquestaron nuevos intentos de contraataque y huida, pero con una desesperanza palpable. Grupos de Stukas, llamados para apoyar, sobrevolaron el área, pero sus ataques eran imprecisos e ineficaces contra los tanques soviéticos bien camuflados. El rugido de los motores de los aviones añadía otro sonido de terror al escenario, pero no alteraba la realidad en el terreno. Los tanques alemanes restantes, agrupados en formaciones defensivas improvisadas, intentaban moverse, pero cada movimiento era un riesgo, cada ruta, una potencial emboscada. El suelo, antes firme, parecía ahora traicionero, cada sombra, un escondite para el enemigo. Kolobánov, dentro de su KB-1, observaba la agitación alemana con una calma calculada. Sabía que el enemigo, herido, era aún más peligroso. La radio del tanque crepitaba con informes de los otros 4 KB-1, confirmando nuevas destrucciones y bloqueos. El teniente Sergeyev, al sur, repelía con éxito un intento de flanqueo por una columna de reconocimiento, su tanque girando y disparando con una eficiencia brutal. El ruido de los proyectiles penetrando el blindaje fino de los vehículos alemanes era un sonido familiar, un himno macabro a la resistencia. La escasez de munición comenzaba a ser una preocupación para los soviéticos. No había refuerzos a la vista, ni suministros para los 5 tanques aislados. Cada proyectil tenía que contarse, cada disparo, fatal. Usov, el artillero, mantenía la precisión, pero la tensión era visible en su rostro sudado y marcado por el hollín. El olor a pólvora quemada ya no era solo un olor, era la fragancia de la guerra, impregnando cada respiración. El agotamiento, físico y mental, era un enemigo constante, pero la determinación de Kolobánov era una fortaleza inquebrantable, impulsando a su tripulación. Para los alemanes, la situación era insostenible, las pérdidas eran devastadoras y el avance había sido completamente paralizado. La moral estaba rota, los soldados heridos eran abandonados, la retirada se convertía en prioridad. La idea de conquistar Leningrado rápidamente, de una victoria fácil, se desintegraba con cada tanque destruido, con cada camarada caído. El pánico se extendía como una plaga, transformando el orden en caos, la esperanza en desesperación. El mando alemán, finalmente, tuvo que enfrentar la verdad brutal. El Blitzkrieg había sido detenido, no por una división entera, sino por una fuerza minúscula, pero implacable. La decisión de retroceder fue inevitable, dolorosa, pero necesaria. No era una retirada organizada, sino una huida fragmentada, un sálvese quien pueda. Vehículos que aún podían moverse daban la vuelta,
intentando encontrar rutas alternativas, mientras la infantería, desmoralizada y exhausta, intentaba dispersarse por los campos y bosques, buscando una salida del infierno de Wojskowice. El coste humano era visible en cada cuerpo extendido, en cada herido que gemía, en cada prisionero que levantaba las manos, sus rostros grises y marcados por el trauma. Kolobánov y sus hombres, observando la retirada alemana, mantenían el fuego pero con menos intensidad. Ya no era una aniquilación total, sino la garantía de que el enemigo no reorganizaría sus fuerzas inmediatamente. Los últimos proyectiles fueron disparados contra los vehículos que intentaban escapar, marcando el fin de una batalla que desafió todas las probabilidades. 33 tanques Panzer, varios camiones y vehículos de mando yacían en ruinas, un testimonio silencioso de la ferocidad del combate. La carretera hacia Krasnogvardeysk estaba libre, o mejor dicho, bloqueada por una montaña de escombros. Aquel día de agosto de 1941, que debería haber sido un paso victorioso más para la Wehrmacht, se convirtió en un símbolo de la resiliencia soviética. La arrogancia militar alemana había chocado con la inteligencia táctica y el coraje inquebrantable de un puñado de hombres. El coste humano, aunque mayoritariamente alemán en ese punto específico, era un preludio de lo que vendría para ambos lados en la guerra que se prolongaba. Los prisioneros alemanes capturados en los alrededores de la batalla llevaban en sus ojos el horror de la derrota inesperada, la incomprensión de cómo una fuerza tan pequeña podría haber infligido tal devastación. La retirada caótica y desorganizada marcó el clímax de un enfrentamiento que entraría en la historia como una de las hazañas más notables de la Segunda Guerra Mundial. La trampa se había cerrado y el depredador había sido cazado. La trampa se había cerrado y el depredador había sido cazado. El rugido de los cañones se silenció, reemplazado por el crujido del metal retorcido y el crepitar de las llamas que lamían los escombros. El sol pálido del fin de la mañana arrojaba una luz fría sobre el paisaje de devastación en Wojskowice. Ya no existía el avance confiado, la marcha imparable del Blitzkrieg. Solo quedaba el armazón humeante de la ambición alemana, aplastada por una resistencia inimaginable. El aire, antes cargado de pólvora y adrenalina, ahora olía a humo, a aceite quemado y a muerte. Dentro del KV-1, la tripulación de Kolobánov estaba exhausta, pero la euforia era palpable. El sudor corría por los rostros sucios de hollín, pero los ojos brillaban con una mezcla de alivio y orgullo. Iván Kiselev apagó el motor y el silencio repentino dentro de la torreta blindada fue casi ensordecedor. Usov, el artillero, se frotaba los ojos, con la visión borrosa, pero la sonrisa en su rostro era innegable. Habían hecho lo imposible. Kolobánov, con una calma que desmentía la intensidad de la batalla, comenzó a inspeccionar los daños externos, los impactos de proyectiles alemanes que, milagrosamente, no habían penetrado el robusto blindaje de su tanque. 73 marcas de impacto, 73 intentos de aniquilación que fracasaron. Los informes comenzaron a llegar de los otros 4 KV-1. Teniente Dektyariov, Teniente Sergeev, Teniente Lastochkin, Teniente Yevdokimenko. Cada uno de ellos había replicado la hazaña de Kolobánov, transformando sus respectivas rutas en cementerios de acero. El recuento final era asombroso. 43 tanques alemanes y una cantidad aún mayor de vehículos de apoyo destruidos en un solo día. Un golpe devastador para el avance nazi hacia Leningrado. No era solo una batalla ganada, era un mito roto. La invencibilidad de la Wehrmacht, la creencia de que nada podía detener su máquina de guerra, había sido destrozada por 5 tanques y un puñado de hombres. Para el alto mando alemán, el impacto fue profundo. Los primeros informes eran tan increíbles que fueron descartados como exageraciones o desinformación. ¿Cómo podía una fuerza tan pequeña haber infligido tal daño? La arrogancia inicial, la subestimación del enemigo soviético, se transformó en una amarga incredulidad. El avance hacia Krasnogvardeysk, un punto crucial para el asedio de Leningrado, había sido frenado. El precioso tiempo, que los alemanes creían tener en abundancia, ahora se estaba agotando. Cada hora de retraso significaba más tiempo para que Leningrado se fortaleciera, construyera sus defensas,
preparara su resistencia. En el campo de batalla, el escenario era de horror. Un denso humo se elevaba de los tanques en llamas, mezclándose con la niebla matutina y el olor metálico a sangre y hollín. Cuerpos de soldados alemanes yacían esparcidos entre los escombros, algunos aún con expresiones de pavor congeladas en sus rostros. La carretera, otrora una vía de avance, ahora era un monumento a la futilidad de la guerra, un montón de chatarra retorcida y cuerpos. Los pocos supervivientes alemanes que no fueron capturados se arrastraban lejos o se agrupaban en estado de shock, sus mentes marcadas para siempre por la carnicería inesperada. La confianza había sido reemplazada por un terror gélido, la certeza de la victoria, por una duda corrosiva. Las villas y aldeas cercanas, antes silenciosas y temerosas, ahora vibraban con una extraña mezcla de alivio e incertidumbre. Los civiles que habían huido comenzaban a regresar cautelosamente, sus ojos fijos en las columnas de humo que aún se elevaban. La visión de los vehículos alemanes destruidos traía una frágil esperanza, un atisbo de que quizás, solo quizás, el monstruo podía ser detenido, pero el coste era visible en cada casa dañada, en cada campo quemado, en el silencio de quienes perdieron a seres queridos. La batalla de Kolovanov había salvado Krasnogvardeysk y quizás Leningrado, pero la guerra estaba lejos de terminar. La tierra estaba marcada y las almas de los hombres aún más. Las lecciones de aquel día resonaban con una claridad brutal. La arrogancia militar, la creencia en la superioridad incuestionable, había sido confrontada por la inteligencia táctica y la resiliencia inquebrantable. Kolovanov y sus hombres no eran solo soldados, eran símbolos, símbolos de la capacidad humana de resistir contra las probabilidades más aplastantes, de encontrar fuerza en la adversidad y de transformar una desventaja numérica en una victoria aplastante. Aquel día de agosto de 1941 no sería olvidado. Quedaría grabado en la memoria colectiva, un recordatorio de que incluso la máquina de guerra más poderosa podía romperse y que el espíritu de lucha podía ser más fuerte que el acero. El legado apenas comenzaba a forjarse entre los escombros y el silencio de la victoria. El legado apenas comenzaba a forjarse entre los escombros y el silencio de la victoria. Kolovanov y su tripulación, Iván Kiselev, Nikolai Rodnikov, Andrei Usov y Víktor Dektiarev, emergieron de aquel infierno de metal y fuego como héroes, sus mentes y cuerpos marcados para siempre. No hubo desfiles inmediatos, solo la quietud exhaustiva de la postbatalla, el olor a humo aún en el aire, el silencio llenado por los gemidos distantes de los heridos. Habían cumplido su misión, pero las cicatrices de aquel día, invisibles y profundas, permanecerían. Los soldados alemanes capturados o en retirada cargaban el trauma de una derrota inesperada, la humillación de haber sido detenidos por una fuerza tan diminuta. Las ciudades vecinas, como Voiskovitsi y Krasnogvardeysk, estaban en ruinas, pero la semilla de la esperanza había sido plantada. Aquel enfrentamiento no fue solo una hazaña militar aislada, fue un punto de inflexión. Las lecciones históricas de aquel día resuenan hasta hoy, un recordatorio vívido de los peligros de la arrogancia militar, de la creencia ciega en la superioridad tecnológica y numérica. Kolovanov demostró que la fuerza inquebrantable de la resiliencia humana, combinada con la inteligencia táctica, puede superar al poder bruto. El coste de subestimar a un enemigo determinado se pagó en acero retorcido y vidas perdidas. El impacto político y militar de la batalla de Voiskovitsi fue crucial. Retrasó la caída de Krasnogvardeysk y, más importante, ganó un tiempo precioso para Leningrado. Cada día de retraso permitió que la ciudad heroína reforzara sus defensas, preparara a sus civiles para el asedio inminente y fortaleciera su determinación. La memoria colectiva de Kolovanov, el comandante indestructible, permanece viva en libros, documentales e historias orales, un símbolo eterno de la resistencia soviética. Memoriales simples pero poderosos marcan los lugares de la batalla, donde las cicatrices de la lucha aún permanecen en la tierra y en el alma del pueblo. La historia de Kolovanov es más que un relato de guerra,
Es una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, el coraje inquebrante que surge en las profundidades de la desesperación y la resiliencia que desafía la lógica. Cada tanque destruido aquel día es un grito contra la arrogancia, y la sangre en la nieve, aunque simbólica, es un recordatorio eterno del sacrificio. Este evento no es solo una hazaña militar extraordinaria, sino un faro de la capacidad humana de resistir contra todas las probabilidades, de luchar por la supervivencia y por la libertad. Aquel día de agosto de 1941, en las llanuras heladas al suroeste de Leningrado, grabó una lección brutal y hermosa en el tapiz de la historia. Una lección de que el espíritu humano, cuando se enfrenta a la aniquilación, puede alzarse más fuerte que el acero y más brillante que el fuego. Y así, la historia de Kolovanov y sus hombres nos recuerda que, incluso en las horas más oscuras, el coraje y la inteligencia táctica pueden reescribir el destino. Dale me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado para que las lecciones del ayer puedan iluminar el mañana.